Lady, ¿cómo está mi hija? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Aquí vamos, yo extrañando el nieto. Me imagino. Lo estoy ya extrañando, aunque ensayamos a vernos, pero las condiciones no se han dado. Bueno, estamos un poco. Les propongo a comenzar. Pues saben que en el día de hoy, pues poco hablaré yo. Es más escucharlos a ustedes, escuchar pues su experiencia. Yo les mandé un mensajito pues diciéndole quién eran los dos hombres que murieron justamente el lunes. Bueno, el ministro fue el ministro de Educación en el mandato de César Gaviria, no sé si revisaron un poco. Fue importante y fue el que firmó la ley general de educación como ministro. Entonces, pues dije yo, ni mandado a hacer la coincidencia. Bueno, ¿quién más llegó? Ve, estoy extrañando a unos cuantos. Bilian, ¿cómo estás? Me falta un Luis. Me falta un Luis. ¿Dónde está tengo un Luis perdido? Bueno, vamos entonces a comenzar. Como yo les decía, pues no les estoy pidiendo trabajos terminados hoy, les estoy pidiendo que esto sea un conversatorio, que dialoguemos una hora y que más que escucharme a mí, pues que ustedes también me socialicen. Alguien me mandó, ¿quién fue el que me mandó Víctor, tú me mandaste la línea del tiempo, ¿quién fue? Sí, yo se la mandé. Listo. Qué Yo pena, también, Víctor, señor, no yo se te la mandé, contesté. Luis Rebollo. Listo, no, pero él me pidió el Buenas favor que se la noches. revisara. Buenas noches, Pablo. Víctor, Buenas noches. no te contesté suficientemente rápido, pero fue porque ya me escribiste ya como en la tarde, entonces yo vuelvo y contesto es en la mañana, pero no te preocupes, la revisé, me gustó mucho el ejercicio como te escribí. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Ya recibiste también, tú me contestaste que gracias, vi que recibiste, perdón, el correo. Listo, muy bien. A Mauri, también me hacía falta. Ay, hay varios que me hacen falta. Viviana. Listo, entonces voy a escribir acá los que quieren participar para que lo hagamos como en orden entonces. ¿Les parece? ¿Quiénes quieren socializar? Como les digo yo, no estoy pidiendo trabajos terminados, no estoy pues, simplemente estamos generando una dinámica para poder terminar entre todos el ejercicio. ¿Quiénes quieren socializar? ¿O lo hago a la dedocracia? Luis Rebollo, señor. Luis Rebollo, muy bien. ¿Quién más? Víctor, ¿lo haces? Víctor, ¿lo vas a hacer? Sí, claro, señor, cómo no. Víctor, muy bien. ¿Quién más? Una mujer me dijo. Lady Gómez, profe. Listo, Lady Gómez. Qué pena no estaba mirando, entonces ni rostro ni... Listo, a veces reconozco voces, ya reconozco unas cuantas, pero no hagamos tanto esfuerzo. ¿Quién más? Van 1, 2, 3, yo creo que alcanzamos que a unos 7. ¿Quién más? A la 1, a las 2, a las 3. ¿Quién más? Señor, yo le envié mi exposición con un video, no sé si se puede proyectar el video también. Listo, voy a mirar, no tengo abierto sí tengo abierto, sí, voy a mirar entonces sobre o si no tú lo presentas, no hay problema, listo, sobre 1, 2, 3, 4, bueno, van 4 por el momento. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Ay, por fin, bueno, yo quiero socializar. Para celebrar que al fin la escuchamos. Me Listo. sentí como muda, ay, qué horror. Sí, debe ser, es como inquietante uno querer hablar y que no lo escuchen. Listo, comencemos con esta primera tandita entonces a ver cómo nos va. Luis Rebollo, no sé si ya llegó el otro Luis. Te escuchamos entonces. ¿Quieres presentar algo? Sí, señor, Dylan nos colabora. De compartir pantalla para más o menos ver el Sí, Dylan ya te va a dar compartir pantalla. Usted me corrija. Sí, profe, ya en este momento se está activa la opción de compartir pantalla. Listo, muchísimas gracias, Dylan. Entonces, los que van a socializar
pueden ir abriendo sus archivos y todo. Listo, te escuchamos. Luis. Bueno, señor, en la infografía que yo le di como título, La educación en contextos generales y personales de globalización, como ahí redacté un poco del desarrollo que he tenido desde que nací. Muy bien. Entonces nací en el 1975, ahí vi a nivel internacional que se daba una fase que era de 1975 al 85, en esa década, que era el control de la natalidad, el crecimiento de los países capitalistas, Viste que creación de los somos de esa instrumentos de generación. educación media y edificación, lo que es el INEN. En primaria trabajé por niveles y transición. En ese entonces nos exigía más que todo que aprendiéramos a leer y escribir y el manejo de las operaciones matemáticas. Ahí me acuerdo bastante desde el programa Camina, que era la de educación de adultos. Se dio el estatuto docente 2277, que gracias a Dios fue uno de los que por concurso alcancé a entrar a ese estatuto 2277. El plan de desarrollo también se dio, llamado Cambio con Equidad, en ese lapso de tiempo. En el colegio primero era administrada por religiosas, era el bienestar social de la policía. Entonces ahí era esencialmente lo que era rezar y todo lo que tiene que ver con el bautismo, la confirmación, la primera comunión. El catecismo. Las clases más que todo, el catecismo, sí, las clases más que todo eran a nivel magistrales y nos daban evaluaciones y después a lo último el que no aprobaba le hacían habilitación. Ahí en la parte superior aparecen también fenómenos con lo que eran internacionales, lo que es recesión generales, el retroceso del comercio. Bueno, en el año por ahí, en el 85, en el 1985, la administración del colegio ya no lo asumió la religiosa, sino la Policía Nacional. Entonces ya los rectores eran nombrados por la misma policía. Y entonces ahí vivimos la parte, más que todo, era la parte esa de lo que era la izada de la bandera, con decoraciones a los mejores alumnos. Era obligación a aprenderse lo que es la oración patria y el juramento a la bandera, los signos patrios. En 1990, que va la línea en este sentido, en el 92 me gradué en 9º grado como bachiller comercial. Ahí aplicaron lo que era el vigía de la salud, aprender a hacer el suero oral, porque se daban bastante casos de diarrea. Proyectos de reciclaje, trabajamos bastante, lo que era reciclar botellas. El comedor escolar, uso de las bienestarinas, ahí nos proporcionaban las bienestarinas ahí. Y las clases también eran magisteriales con recuperación y habilitación en el 92. Acá a nivel nacional se dio también en este periodo de 1990 al 2000 lo que es la ley 115, el plan de apertura educativa, el PAE, que nombramos al ministro fallecido. También se dio el Cumbre de las Américas, que se trabajó bastante en la parte educativa. Y en ese periodo también, ya después de 2000, se dio el decreto 1278, que regula a los nuevos docentes que entraron al magisterio últimamente, del 2003 en adelante. Estuve en la primera promoción porque en ese entonces en el colegio había hasta 9º grado. Y entonces tuve la oportunidad de que se abrieran los grados 10º y 11º. Entonces fui la primera parte de esa primera promoción porque los compañeros anteriores llegaban hasta 9º y tenían que buscar otras instituciones especializadas que no se encontraban en el municipio en ese entonces. También participé en la alfabetización de adultos con horas sociales, las pruebas IFE por niveles en cada área y puntaje global.
Me acuerdo que también nos evaluaban lo que era el razonamiento abstracto. Sí, el razonamiento abstracto, que ya luego lo retiraron de las pruebas. Áreas como taquigrafía, mecanografía, sistemas contables, cuentas T, todo eso lo trabajé como bachiller comercial. Me gradué en el 96 en la Universidad de Sucre como licenciado en matemática, nombrado en propiedad en el colegio. En ese entonces era colegio departamental de bachillerato, porque la primaria era aparte. Después los mandaron a unificar tanto la primaria como el bachillerato. Se llamaba Colegio Departamental de Bachillerato San Antonio Abad. Concursé por mérito y bajo el decreto 2277 me nombraron en ese entonces. En el 2005, entre ese periodo de 2000 y 2005, se trabajó la educación como derecho social, políticas normativas. Estuve afiliado al Movimiento de Integración Democrática, MIT. Ahí comencé mi iniciación como sindicalista, elegido como presidente de la subdirectiva sindical del municipio de Palmito, donde laboro. En el próximo periodo también fue, gracias a Dios, reelegido. Me eligieron también como representante del consejo directivo de mi institución educativa. Y en ese lapso de tiempo también, por medio de voto en el departamento de Sucre, fui elegido como secretario de la Juventud de la CUT, de la subdirectiva departamental. Ahí también viví lo que eran los nuevos sistemas de evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de la educación básica y media. O sea, ese régimen que tenía yo, que era clases magistrales y evaluación y habilitación, ya fueron variando desde hace años. En el 2000, del 2010 al 2016, fui elegido también como fiscal de la subdirectiva CUT del departamento de Sucre. Ahí, a nivel de la educación nacional de Colombia, hubo la promulgación del sistema escolar de convivencia y de derechos humanos, educación para la sexualidad, ley 1620, y el día se estableció en ese lapso de tiempo, el Día de la Excelencia. En el 2016 fui elegido representante del consejo directivo de mi institución nuevamente. Y por último, gracias a Dios, fui favorecido con la beca del Ministerio de Educación Nacional en esta maestría de educación virtual. Y a nivel nacional estamos enfrentando el problema de elevar la calidad de la educación en todos los niveles. Ahí como un resumen, más o menos lo que hice. Muy bien, excelente, Luis, de verdad que mil gracias. ¿Cómo te sentiste como en el ejercicio? Asustado, señor, y temeroso porque... ¿Por qué asustado? Porque pensaba que la memoria me iba a patinar bastante, señor, porque hace mucho tiempo que no, considero que hace bastante tiempo que salí ya de... Y la edad también se... Pero no, pero que sí hacemos parte de la historia, ¿o no? En todo lo que tú miras, haces parte de esa historia. Entonces, es eso lo que yo les decía, hay que ubicarnos y es más fácil estudiar la historia de la educación o la influencia de las políticas globalizadoras en la educación en nosotros mismos. Un excelente ejercicio, Luis. Mil gracias por compartir esa experiencia. Víctor, me vas a excusar, pero voy a ir saltando de generaciones. Jenny, escuchamos. Voy a escoger los que hablan, pero porque conozco las generaciones y porque más o menos me imagino para dónde va el ejercicio. ¿Me dan permiso, por favor, de hacer eso? ¿Listo? Listo, Jenny. Luego escuchamos a Víctor. Ya se los voy a proyectar. Listo. Jenny, un momentico, pero es una pregunta. Y dime. Yo no hice eso así, yo lo entendí diferente. No importa, ahorita lo miramos, no te preocupes. Bueno.
Bueno, entonces acá tenemos mi Tu computador. línea del tiempo. ¿Ven mi línea del tiempo ya? ¿Ven mi Sí, línea? ya lo vemos, ya lo vemos. Bueno, entonces, bueno, de acuerdo pues con el video de la profe, realicé esta infografía pretendiendo dar cuenta del proceso histórico de las políticas educativas en contexto de globalización desde mi historia personal, académica y profesional. De la Muy primera bien. fase que iba de 1945 y 1955, en el cual yo entendí pues que se había hecho un diagnóstico de la desigualdad que existía en educación entre los países del norte y los países del sur, efecto principal de los procesos de globalización. Entonces yo me fui como un poquitico más a la historia de mis papás, de mi papá y de mi mamá. Entonces, en el 52, que sería esta fase, mi padre se encuentra en edad escolar, sin embargo, por vivir en el campo, no tiene acceso a la educación ni primaria ni secundaria. Con esta infografía yo logré como darme cuenta de cómo la cobertura educativa sí se ha dado, porque mi papá del 52, que ya estaba en edad de estudiar y no, pues prácticamente analfabeta, pues él vino a aprender a leer y escribir ya adulto. La segunda fase, de 1955 a 1965, el propósito principal era la disminución de la natalidad. Y, por ejemplo, pero me faltó una parte acá, ¿ve? ¿Qué se me hizo? Bueno, acá tenía una fecha que era 1900, bueno, que estaba en esta primera fase, siquiera que me di cuenta para completarla, que mi mamá me contó en esta primera fase que ella aprendió a leer y escribir con Radio Sutatensa. Entonces Radio Sutatensa, sí señora. No me fui, pero bueno, no sé por qué no me quedó, pero yo la puse. Entonces esa Radio Sutatensa se encargaba de escolarizar con unas cartillitas a las personas que vivían en el campo. Y ella aprendió a leer y escribir con la radio. Me pareció tan bonito cuando ella me contó eso. Eso es un proyecto que nació en Boyacá gracias a un sacerdote. Y eso en la radio, tú puedes meterte en la radio, perdón, te interrumpo, voy a intentar no interrumpir, yo me excuso, pero en la Radio Nacional tú te metes a la página oficial pues, la página web de la Radio Nacional y tú buscas en el buscadorcito de la lupa, dices Radio Sutatensa y ahí aparece la historia. Si no, yo les comparto el link por el foro, tú me escribes, profe, compártenos el link y ahí está toda la historia. Yo no soy tan vieja, Jenny, pero yo todavía, nosotros llegábamos del colegio y mi mamá nos sentaba a escuchar el bachillerato por radio. Ese era como el esfuerzo escolar de nosotros, dado que mi madre también trabajaba. Entonces, yo todavía soy de Radio Sutatensa. Qué bonito. Sí, eso me parecía tan bonito cuando mi mamá me contó eso. Bueno, entonces, la segunda fase, que es la disminución de la natalidad. Entonces, yo en el 92 ya estaba en edad escolar e ingresé pues como a preescolar. En esta fase empiezan a darse ciertas transformaciones en la educación, como a un bachillerato diversificado, incremento de las instituciones de educación superior, ruptura con el centralismo educativo, apoyo importante financiero a la Universidad Nacional de Colombia, alta cobertura en básica primaria, no hay discriminación de sexos en el aula de clase. Entonces ya a nosotras, por ejemplo, a mí me tocó la parte de la primaria pues mixta, empieza a incorporarse la tecnología en la educación, entonces nos recuerda pues como las primeras clases de tecnología que el computador y el ratón y uno movía eso y uno se moría del susto, bueno, y apoyo pues importante a la educación rural. En el 2001 ingresé a cursar la media en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana. Entonces encontré que en esta época el decreto 3012 del 97, el gobierno nacional le corresponde concretar el proceso de reacreditación de las escuelas normales como instituciones de educación superior formadora de maestros, porque ellas eran formadoras de maestro, pero después pasan como por un proceso de reestructuración o les reevalúan ese concepto. Entonces el gobierno nacional tiene que encargarse de eso por medio de este decreto y las escuelas normales a demostrar por qué ellas eran formadoras de maestros. Entonces ya viene todo el proceso de las normales, en fin.
En el 2002 aparece el decreto 1278 y el decreto de evaluación 230. Este decreto al cual yo pertenezco, el 1278, se producen dos cambios significativos en la educación. El primero es la recepción de otros profesionales para vincularse al campo de la educación, y la meritocracia, que a mi parecer eso tiene pues como aspectos positivos y negativos. Positivos es que estos profesionales, hay que reconocer, son muy cualificados y tienen muy buen dominio de su saber específico, pero también es evidente que deben como hacer un proceso de aprendizaje pues amplio y de reflexión en cuanto a pedagogía y didáctica. En el 2010 aparece el nuevo sistema de evaluación, y la evaluación y la promoción de los estudiantes con las pruebas saber. Bueno, en el 2000, ya estas son políticas educativas pues que me han tocado trabajando, la ley 1620 de convivencia, donde ya se empiezan a dar cuenta que la educación pasó de ser como muy rudimentaria, estaba ya como muy enfocada en lo económico, y dicen, no, hay que humanizarla un poquito. Entonces aparece la ley de convivencia, y en el 2015, ese día que todos nos tocó, esos análisis del índice sintético de calidad de la educación, que menos mal eso no lo han vuelto a poner, porque eso era día de los maestros, día de los papás, día de con los niños, y es pues como medir la educación y medir la calidad de la educación, el desempeño de los estudiantes, el desempeño de los maestros, por unas pruebas estandarizadas, más que por el aprendizaje pues significativo pues que ellos tengan. Por ejemplo, yo que estoy en primaria, es un logro, son logros significativos, por ejemplo, que un niño no se salga del salón sin permiso de la profesora, ¿cierto? Pero eso pues cómo va a quedar en una prueba. Un niño que es completamente, que no tiene normas en la casa y llega al colegio a cumplir con pequeños logros, o que ya no hace una pataleta, que ya no tira el pupitre, por ejemplo, ¿cómo lo evalúan en una prueba estandarizada? Pues no hay forma. Bueno, y en la época actual tenemos una educación, infortunadamente una educación centrada en los departamentos más ricos. Uno ve que el presupuesto en educación es amplio, pero en ciudades capitales, en Medellín, o sí, porque por ejemplo en municipios de Antioquia hay escuelas completamente pobres. En otros, los compañeros de la costa pueden decir eso, y de pronto nosotros acá los maestros de ciudad sí contamos con recursos, con buenos recursos, contamos con capacitaciones, contamos con maestras orientadoras, con psicólogos, pero la educación rural todavía está muy desprotegida. Jenny, Bueno, muchísimas gracias, excelente ejercicio. Y creo que lo que tú dices es cierto, y se lo seguimos aplicando después de la pandemia, durante la pandemia, seguimos teniendo unas brechas muy grandes, muy grandes. Entonces, y también lo que vemos, pues rápidamente les doy un detalle, es que el desarrollo también educativo está asociado al modo de producción. Me explico. Antioquia y sus desarrollos industriales y sus desarrollos, por ejemplo, agrícolas, el eje cafetero y el comité de cafeteros, Santanderes y el tabaco, la empresa tabacalera. Entonces, algunos, digámoslo que algunos sectores económicos le apostaron a la educación y ayudaron a tener una gran infraestructura. Yo hablo, por ejemplo, del caso de la relación del comité de cafeteros con la educación. Sí, nosotros somos de los que tenemos escuelitas, casi todas las escuelitas tienen acceso vial, ¿sí me entienden? Casi todas las escuelitas tenían puesto de salud. Entonces, es eso, como que hay una relación también en la historia de la educación entre modo de producción, ¿sí me entienden? Y desarrollo educativo. Qué pena, pues voy haciendo como detallitos para que los tengamos. Muy bien, Jenny, mil y mil gracias. Víctor, te escuchamos. Después de Víctor, escuchamos a Lady. Y luego a Oreste. Víctor, ¿vas a compartir pantalla? No, ¿O te la comparto? pero voy a intentarlo acá. Si no, yo lo hago, no te preocupes. Ahí les mandé el de Radio Sutatensa. Ahí les mandé el de Radio Sutatensa para que vean el documental, Jenny. ¿Están viendo mi pantalla? Yo perdí todas las pantallas, espérame.
No, Sí, sí, compañero. ¿Están viendo el documento? Sí. Y Sí, por Activa, sí. yo no. Ah, Profe, ya. Es que se demoró un poquito más para llegar a Pereira, Víctor. Qué pena contigo. no, tranquilo. Listo, Bueno, te escuchamos. bueno, muy buenas noches para todos. La verdad, fue un placer inmenso compartir con ustedes mi trabajo. Lo he denominado Políticas Educativas en Colombia, siglo XX y siglo XXI. Como lo manifestábamos con los compañeros en la videoconferencia, a mí me llamó mucho la atención una posición del autor Aldo Ferrer, un contador economista, cuando él manifestaba que el término globalización, a pesar de que es un concepto que se acuñó en la segunda mitad del siglo XX, en realidad, pues, nosotros debemos remontarnos a otros tiempos, de tal manera en que podamos ver que la globalización no es de ahora. Cada proceso histórico comporta una etapa fundamental en los procesos de transformación de las políticas educativas en las diferentes naciones. Eso lo vemos nosotros a diario en nuestro trasegar. Así como lo planteó y lo estructuró la compañera Jenny, yo también quise remontarme, a pesar de que yo nací en el año 1970, pero quise retomar desde el momento en que surgió el ICETEX. De una u otra manera, pues nosotros como maestrantes estamos bajo el amparo de una beca del ministerio y pues el ICETEX se estableció y se crearon categorías salariales docentes. Se secularizó la educación en la búsqueda de un sistema verdaderamente democrático. También se dieron las diferentes coberturas en 1950, coberturas a nivel de primaria y universitario. Entre 1950 y 1960 surge el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el primer plan quinquenal. Asimismo, ya pues surgen también los INEM. En la década de los 60, Carlos Lleras Restrepo crea los institutos de educación media y diversificada al INEM como herramienta indispensable de la educación formal. Bueno, continuamos acá, pues también nos metemos con el plan de las 4 estrategias. Se extiende la educación básica hasta 9º grado. Surgen, bueno, el Estatuto 2277, la reforma de la educación superior, programas de educación para adultos diseñados por el presidente Belisario Betancourt, y un aspecto que tocó el compañero Luis, que es una campaña de sensibilización, de alfabetización, Camina, que la verdad pues fue un logro fundamental en ese gobierno, porque se alfabetizaron a miles de colombianos que no tenían la posibilidad de hacerlo. Se establece la Ley General de Educación entre 1987 y 1988. El presidente César Gaviria Trujillo y la ministra Maruja Pachón establecen la Ley 115 del 94. Entre 2001 y 2002 se crea el Estatuto de Profesionalización Docente, Decreto Ley 1278, sector oficial, se crea el Decreto 230, así como lo manifestaban los compañeros anteriores, un programa de alimentación escolar fundamental. Aquí voy a dar a colación, cuando yo trabajé en Sucre, en el Centro Educativo Caño Muerto, yo recuerdo que estaba de moda la famosa bienestarina. A los peladitos les hacían muchas coladas. La purina. Perdón, bienestarina. La bienestarina. Y también les daban leche en tarritos de diferentes sabores. Hasta yo tomaba leche de esa, pues era sabrosa. Entonces, pues, eso era un complemento nutricional. En el 2009 surge el decreto 1290, pues, se reglamenta la evaluación. La verdad es que pues, ha sido un avance fundamental en el sistema evaluativo de las instituciones educativas.
En el 2010 se da a conocer el nuevo sistema de evaluación de aprendizaje. En el 2013, la promulgación del sistema escolar de convivencia. 2015, día E. 2016, la firma del acuerdo final del Tratado de Paz. Aquí lo consideré muy pertinente. Y aquí voy a tocar una frase célebre de nuestro libertador Simón Bolívar cuando dice: las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Para mí ha sido de los procesos históricos que han marcado un hito en la historia de Colombia, la firma del proceso de paz, donde termina con más de 60 años de conflicto armado. Desafortunadamente el gobierno actual le ha puesto muchas talanqueras a este proceso de paz y pues a pesar de que está muy consolidado y está muy avalado por la comunidad internacional, ellos persisten porque no les interesa la paz, que viven de la guerra. Bueno, por último termino con el plan estratégico institucional, que es una proyección de lo que podría ser, el fortalecimiento del sistema educativo como tal, una proyección hasta el año 2022. Y también hay que sacar a relucir aquí, en el gobierno de Juan Manuel Santos, él hizo una proyección hasta el año 2025, donde manifestaba que iban a hacer todo lo posible para que Colombia llegara a ser uno de los países competitivos en materia educativa a nivel latinoamericano. Concluyo manifestando de que, aunque me salté los episodios de mi vida que de una u otra manera están muy influenciados por estas políticas educativas colombianas, hay que manifestar que, pues, todos estos procesos políticos, educativos, traen consigo diferentes paradigmas que nos van marcando como educadores y van contribuyendo en mayor o menor grado a nuestra formación, desde todos los aspectos y desde todos los escenarios. Por eso es que nosotros como maestros debemos convertirlos en actores sociales y en generadores o agentes de cambio social. Excelente, muchísimas gracias, Víctor. Un excelente ejercicio y como tú dices, pues yo no les estaba necesariamente pidiendo pues la vida de cada uno, sino un ejercicio como orientador. Víctor, excelente, muchas gracias. Creo que lo que yo siempre propongo es, en la voz de los demás vamos recreando lo nuestro. Norma, por ahí le escribí. Bueno, ¿quién sigue? Lady, te escuchamos, Lady. Bueno, profe y compañeros, espérate, profe. Listo, ¿estamos ahí? Listo, sí, señora. Bueno, yo no la hice como la hizo el primer compañero, que me gustó mucho, pero bueno, la hice diferente. Entonces nací el 26 de junio de 1987. Quise hacerla resaltando cada uno de los presidentes que tuvieron lugar en esa época y nombrando cada uno de los planes de desarrollo que ellos propusieron. Entonces, por ejemplo, en el momento en que yo nací, ya estaba Virgilio Barco gobernando pues nuestro país como presidente. Su plan de desarrollo se llamaba Plan de Economía Social. Algunos de los puntos más importantes que pasaron de 1987 a 1990, que en realidad el periodo de él fue desde 1986, fueron estos que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, para el 88, ya el 4% de los docentes no tenía título profesional y ya el 32% contaba con especialización. Perdón, te interrumpo. Eso es muy importante lo que tú dices. Yo les contaba a ustedes que a mí me tocaron como todas las reformas. Yo también soy un profesor no profesionalizado. O sea, yo soy de la primera promoción que pudimos, digámoslo así, profesionalizarnos. Entonces, en muy poco tiempo se profesionalizó al docente. ¿Listo? Como lo explicó también Luis. Entonces, se profesionalizaron a dos gremios, a los policías y a los maestros.
Listo, entonces las universidades crearon programas para que nosotros pudiéramos entrar a estudiar, pero yo inicio mi carrera, digámoslo, como docente de primaria, no profesional, o sea, solamente normalista. Muchas gracias. Pero eso es clave, entenderlo en las políticas del mejoramiento de la calidad de la educación. Entonces, entender que en este momento todavía nos falta oígame bien, un 10% de docentes no profesionalizados, todavía tenemos, ¿listo? Que son las viejas guardias, pues, o sea, ya los viejita guardia, pero eso es clave. Y la edad en que nos profesionalizamos, ¿sí? Escuchen bien la estadística. En un momento dado, el 60% de los maestros se profesionalizaron mayores de 30 años, ¿listo? En el segundo segmento, que está Jenny, que está Lady, ¿sí? Se profesionalizaron, o sea, después de la década del 90, se profesionalizan, o sea, menores de 30 años. Pero nosotros, nuestra generación, que aquí estamos Luis, Norma, nosotros, esa generación se profesionalizó casi entre los 35 y 40, me equivoqué, dije 30, entre los 35 y 40 años. Eso es importante entenderlo. ¿Listo? Qué pena, interrumpí. No, tranquila. Entonces, Virgilio continúa con la estrategia de adecuar la educación al desarrollo del país. Entonces, para eso él enfatiza en el mejoramiento de la calidad y la implementación masiva de la tecnología educativa. Ya hay una reorientación de los recursos educativos para dar prioridad a la educación básica mediante la universalización de la educación de niños, jóvenes y adultos. Se trata de descentralizar la educación y acá hay como una acotación que quise poner, que aunque desde 1980, 1990 se ha tratado de dar grandes planes y programas para el sector educativo, no hay muchos signos de mejoramiento a una crisis que afecta a la calidad, financiación, organización y cobertura. Listo, después en 1990 llega el presidente César Gaviria, que gobernó del 90 al 94, y su plan de desarrollo se denominó la Revolución Pacífica. En este plan de desarrollo, entonces, se crean programas importantes para la niñez, como el Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia, que retoma otros programas anteriores como el de CBN y la Cumbre del Hokkien. Se incluyen políticas orientadas a los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años. Aquí se da la nueva Constitución Política Colombiana en 1991, que es muy importante porque hace una declaración que es la educación como servicio público. Y ahí entonces se ratifica que es obligatorio y que va a ser gratuita en los niveles básicos y media del sector formal. Ya para 1992 se da la promulgación de la Ley 30, que sería la del Servicio Público de la Educación Superior. Ya en 1993 se da la creación de los jardines comunitarios y la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ya para 1994, pues que ya lo han dicho muchos compañeros, se hace la promulgación de la Ley General de Educación, que ratifica entonces lo obligatorio y lo gratuito en primaria, secundaria y la importancia de las secretarías de educación y rectores para mejorar los índices de cobertura y permanencia escolar, así como para disminuir los índices de deserción y abandono escolar. Entonces ya se termina hasta 1994, que ya retoma el mandato el presidente Ernesto Samper. Su plan de desarrollo se denominó el salto social. Entonces, mire que todos tienen que ver con lo social y con lo económico, que quieren impactar a través de lo económico todas esas políticas sociales y de educación. Entonces, a principios de agosto se redujo a actividades simples de rutinas a nivel educativo en este año. Ya en 1995 se da la formulación del documento COMTES, que es una política pública sobre la infancia, el tiempo de los niños, y el cual es aprobado para contribuir al desarrollo integral de los niños y de las niñas más pobres y vulnerables, vinculándolos a programas de nutrición, salud y educación. Ya para 1996 se da creación del programa FAMI de familias. Ya hay un aumento entonces de la escolarización de niños y jóvenes para este periodo en el que Ernesto es
presidente, pero me imagino que es también repercusión de las cosas anteriores, de los mandatos anteriores, y sea un establecimiento de normas relativas a la organización del sector educativo y orientaciones curriculares del nivel preescolar, en 1997 a partir de un decreto. Ya se termina 1998 y ya comenzamos con Andrés Pastrana, que su plan de desarrollo se denominó Cambio para Construir la Paz. Entonces, ya para 1999, 70 de cada 100 niños y jóvenes ya reciben educación, que es algo pues bastante positivo. En 1999 se publican entonces ya los lineamientos pedagógicos para el nivel preescolar, ya hay mayor aporte privado para la educación, se da prioridad al bachillerato diversificado, incremento del número de instituciones de educación superior, incluso hasta ahora se vienen incrementando, algunas de garaje, pero bueno. Otras desaparecen en gran parte del territorio. Desaparece en gran parte del territorio la descremación escolar por, discriminaciones, ¿qué discriminación? Ay, Dios mío, la profe que va a calificar ortografía, pero bueno. No se preocupe. Discriminación escolar por sexos, en las normales continúa hasta cierto tiempo más, que a mí me tocó pues estudiar solo con niñas hasta bachillerato, como hasta noveno. Ya después se promulga la ley 715 del 2001 que definió las competencias y recursos para la prestación de los servicios sociales y se establece el sistema general de participaciones. Entonces ya en esta ley se posibilita la ampliación de cobertura en el grado obligatorio de preescolar y asigna recursos para la alimentación escolar en los establecimientos educativos a niños y niñas de edad preescolar. Ya se da también la creación del decreto, que ya lo habíamos dicho, del 1278, y se acuerda el préstamo, uno de los préstamos que se ha hecho con el Banco Mundial para implementar la fase 1 del proyecto de educación rural, que sería en el 2001. Y ya a finales del 2001 se crea el decreto 230, en el cual se dan lineamientos sobre la evaluación de los estudiantes, sector oficial y privado. Ya pasamos al 2002, y hasta el 2010, que lo tomé los que tuvieron doble periodo presidencial, en este caso Álvaro Uribe Vélez, desde el 2002 al 2010, el primer periodo del plan de desarrollo se denominó hacia un Estado comunitario, el segundo hacia el Estado comunitario, pero ya desarrollo para todos. Entonces, mucho se habló en este mandato sobre la cobertura, la eficiencia, la eficacia y la calidad de la educación. El presupuesto para la educación fue muy inferior a las expectativas pues, que se trataron. Entonces, en el 2005 se da la aprobación del COMPES, con el que se definen metas y estrategias para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. En cuanto a la primera infancia, aparecen en los objetivos la erradicación de la pobreza extrema, el acceso a la primaria universal, reducir la mortalidad infantil en menores de 5 años y mejorar la salud sexual y reproductiva. Se da la adopción de los consejos para la política social como mecanismos de coordinación de las diferentes instancias. En el 2003 y en el 2004 se da la reorganización de entidades territoriales que atienden grupos étnicos. En el 2005 se da alineamientos de política para la atención educativa a poblaciones vulnerables. Se dan a conocer el nuevo sistema de evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de la educación básica y media. En el 2006 se da el programa Colombia por la primera infancia, y también en el 2006 se promulga la ley 1098 que nos da el Código de la Infancia y la Adolescencia, que deroga el Código del Menor. Ya para el 2009, el significativo aumento en el número de estudiantes que lograron terminar el bachillerato, quienes pasaron de 414.000 en 2002 a 691.000 en el 2009. Ya se da otra aprobación del COMPES en 2017. Entre el 2003 y el 2010, los recursos por valor de 1.2 billones de pesos pues aumentan a comparación de los años anteriores, y con esto se dio la construcción de 12.732 aulas y se generaron 649.410 cupos nuevos.
Ya para el 2006, el Ministerio de Educación fue la primera entidad pública del país en obtener las certificaciones de calidad bajo ciertas normas. Y ya en el 2010, por primera vez en la historia de la educación en Colombia, 33.487 maestros participaron voluntariamente en la evaluación de ascenso y reubicación salarial. Ya en el 2010 al 2018, que también tuvo doble mandato este presidente, fue Juan Manuel Santo. El plan de desarrollo se denominó el primero Prosperidad para Todos, el segundo Todos por un Nuevo País. En este periodo se tiende a la privatización de la educación pública, pues obedece a políticas ordenadas por el Fondo Monetario Internacional dentro del modelo económico neoliberal y las políticas de globalización. También se dan muchos cambios, como podemos ver acá. Algunos para resaltar, por ejemplo, la ley 1620 de marzo, donde se promulga promulgación del sistema escolar de convivencia y derechos humanos. En el 2014 se dan los lineamientos de políticas entregados por el Ministerio de Educación Nacional para lo de la educación rural. Ya en el 2015, el Ministerio de Educación Nacional puso en marcha el programa de becas para la excelencia, se vería ahí que ya lo nombraron también mucho. Y también se da la promulgación, se formulan los derechos básicos de aprendizaje, las mallas de aprendizaje y se distribuyen textos en matemáticas y lenguaje para establecimientos educativos. Se da la creación especial de educación rural que da respuesta a los acuerdos de La Habana de 2016. También se dan acuerdos, como parte de acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación 15, se crea la evaluación de carácter diagnóstico formativa para los docentes. Ya para el 2017 se dan algunas inversiones en miles de millones de pesos, en billones de pesos. Por ejemplo, 349 miles de millones de pesos fueron para infraestructura, 33,8 billones de pesos para gasto público con respecto a la educación y 3,7 miles de millones para educación rural. Y ya para el 2017 pues hay otros recursos. Ay, aquí lo repetí, lo tengo que organizar. Ya llega en el 2018, entonces, Iván Duque, que su plan de desarrollo se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Él tiene el plan, en el plan que él tiene para la educación, parece no ser muy importante esta parte, pues se incluye como parte de un pacto más que se denomina Pacto por la Equidad. En este plan se llama la educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos. Se proponen los siguientes objetivos. El primero, educación inicial de calidad para el desarrollo integral. El segundo, brindar una educación con calidad y fomentar la permanencia en la educación inicial, preescolar, básica, media. Tercero, apuesta por una educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos. Cuarta, apuesta por impulsar una educación superior incluyente y de calidad. Y el último, alianza por la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano. Y bueno, cabe concluir que, profe, aunque ya he hablado mucho, que a mí no me parece pues tan malo todo lo que ellos hayan hecho. Hay sus partes positivas, sus partes negativas, y creo que satisfacer al humano nunca va a ser totalmente posible. Muchas gracias, Lady. Un excelente trabajo. Imposible que fuera igual al de su compañero Luis, solamente por las décadas. De pronto es por eso que lo sientes extraño. Si miramos los dos trabajos, el primero, el de Luis, vemos unas décadas precisas, o sea, el inicio de la década del 70, 80, 90, y tú nos haces un excelente trabajo ya de la década de los 90 y del 2000, sobre todo pues del 2000, que no se le olvide que son 20 años. Entonces eso ya es un buen tramo histórico, de verdad que muy bien, muchas gracias. Laura, saludos a nuestro hijo, por ahí lo vimos. Gracias, profe. Gracias a ti. Bueno, Oreste, te escuchamos entonces. 20 minutos. ¿Quién está pidiendo 20 minutos? Oreste, ¿estás? ¿No estás? Vamos a empezar como las sesiones espiritistas. No está. No está. Bueno, nos quedan ¿qué? Unos 10 minutos más o menos. Pues hagamos pues si hay alguien más que quiere exponerlo, lo escuchamos.
de resto podemos hacer como un balance. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Qué descubrieron? ¿Quién quiere contarme algo que sabía, que había olvidado? Sí, me parece interesante. He escuchado pues a dos sindicalistas, sí, sobre todo pues a Luis, o sea, cómo se focalizan en ciertos momentos también de la historia. Bueno, cuéntenme algo que aprendieron, qué descubrieron, qué hay de nuevo o qué recordaron. Sí, señor. Pues, Yo profe. recuerdo también, disculpa, A ver, primero las damas. Laura, vamos a escucharle Gracias. a uno. Listo, Luis. Pero Esto, Luis, tiene buena bien. memoria, no te preocupes. Laura. Primero, bueno, acá en el paréntesis, a diferencia de la mayoría de mis compañeros, yo aún hago parte del sector privado. Pues desde que salí de la universidad no ha habido concurso, entonces ha estado complejo. Y entonces, pues digamos que nunca me había preocupado por conocer muy bien los decretos de profesionalización del estatuto docente, ¿no? Entonces, pues para mí fue bien importante darme cuenta, por ejemplo, del 1278 y cómo comienzan a organizarse, digamos, por categorías. También me permití conocer el 2277, que es el de los profes más antiguos, aunque creo que pues ese no es el 2277, pues no estaba tan cerca a mi fecha de nacimiento, dado que pues yo hice pues mi línea desde el 93, ¿no? A la vez también me permitió reconocer un poco más, pues uno tiene como las ideas generales de qué pasó en cada gobierno, ¿no? Pero lo que tú decías es bien importante ubicarse en la historia y saber a ciencia cierta qué estaba ocurriendo en tu país mientras pues tú estabas siendo niño y como preocupándote de otros aspectos, ¿no? Entonces, por ese lado también me permitió conocer cómo fueron que se fueron organizando, digamos, los preescolares, a la vez la atención a víctimas y el desplazamiento. Entonces, realmente para mí el ejercicio ha sido fantástico y absolutamente enriquecedor. Muchísimas gracias, Laura. Profe, ¿me permite la palabra? Buenas noches. Sí, señor. Dime, José. Bueno, el ejercicio ha sido muy interesante. Creo que hay que resaltar, lo tengo en borrador en mi trabajo, el gobierno de Ernesto Samper Pizano, el cual creo, desde mi punto de vista, fue uno de los gobiernos que más impulsó la carrera docente, porque soy hijo de maestros pensionados y hace unos 20, 25, no, perdón, de finales de la década de los 80, del 90, por allá, nadie quería ser maestro, porque no les pagaban, porque no era visto como una profesión. Y hoy, 30, 40 años después, todo el mundo quiere ser maestro. Gracias a que en cada gobierno, unos más que otros, han ido aportando a que nuestra profesión se convierta en una de las profesiones más importantes en nuestro país. Y por eso me voy a la época de Samper Pizano, porque fue quien le dio un estatus bastante privilegiado en la importancia que tienen los maestros para el futuro de Colombia. Creo que sí, creo que es un gobierno social su propuesta. Y en la parte de los maestros, pues lo recuerdo mucho. Fue un presidente que le dio la mano bastante al maestro como profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, me parece importante. Espérame que espérenme en 2 segundos, estoy intentando ayudar a Oreste. Listo, deme en 2 segundos. Lo que tú dices, creo que haber otro, Miguel iba a decir algo, ya te doy para Miguel. Me parece importante lo que hablaron también de la atención a poblaciones vulnerables y todo esto. Creo que soy la profesora que les da el siguiente seminario cuando hablaremos de eso, de poblaciones diversas, atención a población diversa, atención a población rural dispersa, qué es la diversidad para la ley colombiana. Creo pues que seré su profesor, su profesora, pues espero tener el privilegio de volver a compartir espacio con ustedes.
pero eso también es clave. Hay dos cosas que dice José importantes y que lo mencionaron otros compañeros. El problema que tuvimos de la despedagogización del maestro, ¿sí? Entonces perdimos el estatus, no solamente el estatus de profesor, cómo la recuperamos también. Marco Raúl Mejía lo habla en su texto de la globalización. Entonces, como antes en la familia era un privilegio tener un cura, una monja, un médico y un profesor. Sí, yo, pues como yo les dije, yo soy de familia de profesores, madre profesora, padre profesor, pareja profesora, bueno, todos son profesores, cuñados, pero era eso, o sea, se despedagogizó y se perdió un estatus que posiblemente recuperamos. Tenemos imaginarios también, José. Si yo le voy a contar un chisme, bueno, paren la grabación, mentiras, no hay problema que se quede grabado. Si yo me hubiera quedado en el régimen del 2277, si yo me hubiera quedado en mi carrera docente al otro lado de la pantalla con ustedes, yo ganaría más de lo que me gano ahorita. Sí, entonces ustedes dirían, ¿cómo así, profesora, profesora universitaria, doctora, postdoctora? ¿Sí me entienden? O sea, eso también hay que pensarlo. O sea, hay imaginarios de esos estatus. Tal vez tenga más estatus, José, pero no tengo más sueldo. Listo, yo soy un 1279 y tengo prácticamente las mismas características y más cosas más pues desfavorables, digámoslo así, que un 1277, ¿sí? O sea, del otro lado, ustedes. Listo, pero esos son imaginarios también, pero es importante eso. También el poder simbólico, el poder económico, la despedagogización. Espérenme un momentico a ver si puedo ayudar al compañero. No me abrió. No me quiso abrir. Dylan, tú de pronto me puedes ayudar a ver si podemos abrir este link. Dylan, Sí, también profe, fuera. claro. Mira a ver si lo puedes abrir, porque a mí no me abrió. Perdón, lo mandé mal. Espérame que ya te lo mando, espérame. Espérame que no soy tan ágil mentalmente y ya a esta hora como que tampoco. Ahí te lo mandé por el chat, a ver si nos puedes colaborar y qué pena. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante en este ejercicio. Miguel, ¿habías pedido la palabra o fue impresión? Sí, señor, ya pedido la palabra. No, sí, como los compañeros dicen, muy enriquecedora esta actividad. En lo particular me di cuenta que hablando de globalización, pues el idioma es algo de lo que primero se empezó a globalizar, la necesidad de los países latinoamericanos de hablar inglés, que era la lengua dominante. Y investigando me di cuenta que en el año que yo nací, en 1981, se decreta que la enseñanza de inglés y el francés, ¿sí? Sí, claro. En las instituciones, entonces desconocía eso, y esto se da pues gracias a la globalización y a esa comunicación permanente que se sostiene ahora con los demás países. Entonces, Muy bien, Miguel. Yo tuve los dos idiomas. Yo vi francés y vi inglés en el colegio. Listo, parece ser que nos abrió. Entonces, Oreste, lo vamos a presentar. Listo, Oreste nos va a regalar el video. Él hizo como un videíto. Gracias, Dylan. ¿Me confirman, por favor, si en estos momentos están viendo? Sí, sí, señor. ¿Oreste tiene volumen o no tiene volumen el video? Primera pregunta. Sí tiene. No se escucha, ¿sí? No lo escuchamos entonces. Ya miro. Tranquilo, muchas gracias. Bueno, mientras resolvemos esto, vamos a ver si lo podemos resolver. Listo. Entonces, no, yo creo que se cumplió el objetivo. Listo. Puedes, Dylan, dale. Educativas en el contexto de la globalización. Iniciaremos por el año 1978, cual es mi año de nacimiento, hasta 1989. Iniciamos con una foto sobre los cultivos del algodón en el municipio de San Pedro, donde soy oriundo, en el corregimiento de Rovira. En esa época, en 1977, hubo una bonanza algodonera que económicamente dejó bien posicionado al municipio. Luego, en 1978, la historia del municipio se divide en dos.
dado que ocurre algo inesperado y fue la pérdida entre un 90% de las hectáreas cultivadas, dando al traste con la economía del municipio y se ve en la obligatoriedad de recurrir a nuevas formas de economía como la ganadería y la agricultura, ya no del monocultivo del algodón, sino de la yuca, el tabaco, que también fue una de las fuentes económicas. Ya en el plano educativo, nos remontamos en 1978 al Plan Integral Nacional del presidente Turbay, el cual tuvo un choque y diferencia muy grande con el magisterio colombiano, pero el último logra, con la lucha sindical, la lucha en la calle, el decreto 2277 de 1979, con el cual se da por satisfactorio toda esa lucha del sindicato con este estatuto. Se da también el plan de estudios de la educación preescolar, nos dan los primeros lineamientos para la atención a este sector poblacional. Luego, con el presidente Belisario Betancourt, perdón, en 1982, se inicia lo que fue el programa Camina, el programa de alfabetización para adultos, el cual este programa fue muy importante para disminuir, no para erradicar, sino para disminuir el analfabetismo en este sector poblacional del país. Recuerdo que en mi casa había una rocola, hasta hace mucho tiempo estuvo esa rocola, todavía están los discos de acetato, unos discos no como los tradicionales LP, sino unos discos muy flexibles, casi parecían unas hojas de radiografía, de rayos X, los cuales tenían bajo una voz legible, iniciando con el himno nacional, todas las estrategias que estaban contenidas en los libros guía. Pasamos a la década de los 90, pues inicia lo que fue la Constitución de 1991, que en parte legislativa es la Carta Magna que nos rige, la creación del Sistema General de Seguridad en Salud, la Ley de Educación, ley en 1994, cuando Gaviria, la ley 115, y la educación de adultos en 1998 y 1999. Fui educador de adultos, lo que compagina con lo que le acabo de decir anteriormente. Luego en 1996 me graduó como bachiller académico, luego de trajinar por barro desde 10 kilómetros de ida desde Rovira a San Pedro, donde trabaja nuestro compañero Darío Martínez, y 10 kilómetros de regreso. También vale anotar aquí el bienestar familiar con el acuerdo número 19 de 1993, donde se dan los jardines comunitarios. Aquí también inicio una parte laboral, en la parte artística, decorando y haciendo todas las tablas de desarrollo que se las entregaban a las madres comunitarias en unas hojas. Yo se las ampliaba al nivel de una cartulina y generaba unos pocos ingresos con eso. En la imagen también tenemos en 1994-1998 el expresidente Samper. Con su red de solidaridad social llegó al corregimiento y cambió la infraestructura educativa, que era con Caney de Palma. Aquí se logra ya la construcción más adecuada y acorde a las necesidades educativas de los estudiantes. También llega la vivienda de interés social con unas 50 familias beneficiarias. Aquí es donde se empieza a ver la llegada del Estado a estos corregimientos olvidados. Pues ya en 1998 aparece la televisión de los canales privados, Caracol y RCN, y cambia un poco nuestra cultura del ocio, del quehacer en cuanto a los programas televisivos se refiere. Otro punto importante es la Caja Agraria, siendo esto netamente rural. En 1999 empieza ya su liquidación, el banco más grande que ha tenido el país, con la cobertura nacional más grande y el mayor número de empleados a nivel nacional después de las fuerzas militares. Expedían anualmente un almanaque creditario que era de consulta
para que los campesinos mejoraran y tecnificaran su producción agrícola y pecuaria. Ya por último, del año 2000 al 2020, aparecen los actos legislativos 01 del 2001 y su siguiente, la ley 715. Aquí se empieza a desdibujar todo ese Estado social de derecho que se hizo con la Constitución del 91. Los artículos 36 y 357 de la Constitución, la ley 60, lo que tiene que ver con regalías, las transferencias, el sistema general de participaciones. Aquí suena una desdibujación de todo eso que se planteó en beneficio de los entes territoriales, lo que fue saneamiento básico y la educación, que se le vieron muchos recortes, se congelan el escalafón docente, y fue una época muy nefasta en lo que tiene que ver en lo social. Me graduó en el año 2002 como licenciado en educación infantil. Luego participo en el concurso docente. Antes de eso aparece el Estatuto 1278, del cual hago parte. Y luego, en el 2005, en concurso docente, aplico y soy elegible para el grado preescolar y empiezo a laborar en la Mojana Sucreña. Concurso, luego ya en el 2020, pues me inscribo, salgo becado con la Universidad Tecnológica de Pereira para cursar esta maestría, de lo cual me siento muy a gusto y muy satisfactorio con todos los aprendizajes obtenidos aquí. Esta actividad ha sido una de las mejores porque me ha llegado una retrospectiva para poder entender todo ese sujeto histórico de lo que hacemos parte, cómo esos hechos que nos dieron en nuestra época de nacimiento vienen a reflexionar y vienen a forjar lo que somos actualmente. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Oreste. Excelente, excelente. Gracias, Dylan. Muchísimas gracias. Creo que este último, el primero y el último, pues, o sea, todos nos muestran lo que les he ido contando, relatando, que nos hemos reído con la vida cotidiana, pero si ustedes pueden ver, el primero y el último, sí, son parte de esa historia. El último nos muestra también lo que yo les decía, cómo la economía, el modo de producción también va a afectar la educación, sí, va a afectarla positiva o negativamente. Muy bien. Darío, ¿cómo se llama mi hija? ¿Y cómo hace para que esté tan peinada todavía a las 8 de la noche? Se llama Celeste. ¿Y qué le hizo para que quedara con las dos colas hasta las 8 de la noche? Nada, ella no se quiere despeinar ni quitar la ropa hasta que se acuesta. Oiga, pero la tiene que peinar por ahí cada 2 horas para que esté también peinada a las 8, Cecilia, yo creo. me disculpa. Sí, dime, Luis. Cecilia, me disculpa. Sí. No quería, sino también recordar las luchas sindicales que se han dado tremendamente. Claro. Me acuerdo era con el Tratado de Libre Comercio, la Ley 100, que tanto nos ha afectado a nivel de salud. 1993. Eso es lo que es también lo que tiene que ver con el Estatuto Único de Profesionalización Docente. Claro. Las reivindicaciones salariales, todo eso ha sido lucha por el magisterio, que hemos podido conseguir algo. Claro, que era lo que yo les decía. El lunes lo que perdimos fue perdimos uno de los grandes sindicalistas, digámoslo, bueno, malo, lo que critiquemos, pero nos llevaba a pensar en esas líneas, Luis, de esas reivindicaciones y cómo a partir del sindicato de maestros, pues hemos llegado a tener mejores condiciones de una u otra manera. Bueno, yo me despido, ya es nuestro último encuentro. Más que evaluar, yo creo que lo he evaluado permanentemente, evalúo positivamente su participación. Casi siempre evalúo en términos de cansancio en los cursos, soy muy honesta. Entonces, en términos de cansancio no estoy cansada, eso quiere decir que el grupo es muy bueno, el grupo es dinámico, el grupo es participativo, mostró interés, hizo las tareas y no hizo las tareas. Vivió las tareas, que es importante cuando uno estudia, no es hacer la tarea, sino vivirla, aprender de ella, cuestionarse con esas cosas que le ponen a uno a veces los profesores. Entonces, no, agradecerles, desearles un excelente año, como les decía, y bueno, esperar ya las últimas entregas de ustedes para ya sacar las respectivas evaluaciones, que yo creo que más que evaluaciones numéricas, son evaluaciones cualitativas
y de mucho pues, reconocimiento al trabajo que hicieron. Mil gracias. No sé si tienen algo para sugerir, mejorar o empeorar. Dime, Usted Ley. también, señor, muchas gracias. Ya, profe. Gracias, señor. Dime, Ley. Gracias, señor. Gracias, Víctor. Gracias, Pablo. Dime, Ley. Profe, lo que pasa es que en los porcentajes de las notas del curso no están acorde. Profe. Esperen, Miriam, deja un momentico que Lady está diciendo algo. Da 2 segundos. Dime, Lady. Profe, es que lo que pasa es que... Sí, los porcentajes. ¿Qué pasa? Y las notas, o sea, no están acordes según lo que dicen los módulos. Yo ya escribí al soporte, pero no sé por qué no lo han cambiado. Listo. Voy a mirar, porque las notas lo puedes mirar es en el cronograma. ¿Sí me entienden? En el cronograma sí están. En el cronograma están, donde dice cronograma y programa están. Tranquila, ya voy a mirar y ya hablamos con soporte también. Muchas gracias. Profe, y la sopa de letras para resolver. No, eso fue otra cosa que soporte no resolvió, entonces estoy pendiente. Sopa de letras, no te preocupes, Diana, eso es otra cosa, otra sopa de letras no resuelta por soporte. Sí, porque como estábamos esperando, pues cuál nos tocaba para resolver. Gracias por tu compañía y apoyo. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, profe, que estén muy bien. Gracias, compañeros.